Eso, amigos, aquí a Noticentro América y vamos a analizar la crisis política que se vive en Venezuela y que ahora involucra a varios países que tratan de enviar ayuda humanitaria, como por ejemplo Puerto Rico, que había afirmado que ya su avión de suministros había llegado a Venezuela. Para todo esto nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela, experto y estudioso de temas internacionales. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, Julio. Saludos. Bueno, veíamos más temprano, o ayer realmente, cuando el secretario de Estado de Puerto Rico afirmaba en entrevista con CNN, ¿verdad?, con Fernando del Rincón y otros miembros del equipo de CNN, que la ayuda que se envió en este avión había llegado a Puerto Rico y que estaba en el lugar adecuado donde tenía que llegar. La prensa internacional comenzó a cuestionar si esto era cierto porque ningún país ha podido llevar ayuda a Venezuela y esta tarde ha terminado por aceptar a Noticentro que la ayuda no ha llegado. ¿Qué le parece esta situación que ha provocado que la Asamblea Nacional de Venezuela también reaccionara y toda una controversia internacional? Bueno, buenas noches. A mí me parece que el señor secretario de Estado, Luis Rivera Marín, a quien respeto y distingo, no tiene claro cuáles son las reglas de derecho internacional para poder suministrar este tipo de ayuda internacional. Me parece también que el hecho de poner un avión que esté dirigido desde Puerto Rico, que es un territorio estadounidense, hasta Venezuela, sin la autorización del gobierno actual, que es el de Nicolás Maduro, pone en riesgo bien preocupante, obviamente, la tripulación que esté en ese avión y pudiera crear inclusive lo que es una violación al derecho aéreo internacional del espacio aéreo de Venezuela, que es un espacio soberano y que pudiera dar inclusive hasta el punto de poder derribar ese avión, porque así ha sido reconocido a nivel internacional cuando se invade el espacio de otro país. Que eso está permitido en el derecho internacional. Si tú invades mi espacio aéreo, puedo derrumbar tu avión. Así es, y así ha ocurrido, como ocurrió, por ejemplo, en Cuba, cuando venían unos aviones desde Miami en 1998, y Cuba decidió derribar estos aviones, lo cual tuvo la consecuencia de endurecer las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos con la ley Helms-Burton, al punto de que el bloqueo se endureció y al día de hoy se continúa ese bloqueo. Lo que quiero decir con esto es que lamentablemente están utilizando al pueblo de Puerto Rico, que es un pueblo que humanamente siempre ha hecho lo posible para ayudar a otros cuerpos, en este caso a otros países, como en el caso de Venezuela, como chivo expiatorio para este tipo de situación que es altamente tensa, que hay muchas controversias entre las partes y que lamentablemente el señor Donald Trump y el presidente están detrás de todo lo que conlleva esta intervención, lo cual, por lo menos en el caso mío, he reconocido que la intervención no debe realizarse, sino que debe el propio gobierno venezolano y en este caso la oposición llegar a un acuerdo entre ellos y poder solucionar el problema que tienen actual en Venezuela sin ningún tipo de intervención que sea extranjera. Ahora bien, el gobierno venezolano, en esta ocasión, saben que hay una controversia sobre cuál es el gobierno, pero en el caso de Maduro y su administración y la Asamblea Nacional han estado planteando que no hace falta ayuda humanitaria. El bando de Guaidó está diciendo que efectivamente sí hay y vemos constantemente visuales de escasez en Venezuela, etcétera. ¿Es posible saber quién dice la verdad? Bueno, yo sí te puedo garantizar y decir que en efecto sí hace falta ayuda humanitaria en Venezuela, pero hay que ver cuáles son las formas y los métodos de cómo se puede recibir esa ayuda. Pero sin la aceptación del gobierno, ¿cómo poder hacer llegar esa ayuda? Porque escuchamos a Maduro insistiendo en que el país es autosuficiente, ¿no? Ese es el problema fundamental, porque al día de hoy el gobierno de Maduro dice que no hay ningún tipo de crisis cuando vemos los visuales de distintas, todos los días. Que en efecto sí hay una crisis más allá de adjudicar por qué es la crisis, pero claro, existe, ¿no? Y obviamente en este caso hay que decir de que el gobierno de Nicolás Maduro lo que hace es no permitir ese acceso para consolidarse en el poder, pero en efecto sí hace falta esa ayuda humanitaria. Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros como de costumbre para hablar sobre estos temas que ocupan la opinión pública, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.